Buenas tardes, bienvenidos a todos los libros un libro, a este programa de reseñas literarias que dirige y que realiza para Radio Universidad de Salamanca Alberto Sanz II, que ya se encuentra con nosotros, por cierto, y en estas sesiones que todavía realizamos pues vía remota y donde se añade al audio también la parte de imagen, la parte de vídeo. Muy buenos días o muy buenas tardes, Alberto. Podemos decir lo que Hola, ¿qué queramos. tal? Sí, bueno, buenos días, nuestro tiempo real. Buenas tardes para cuando se oiga esto, se pueda escuchar con tranquilidad o se pueda ver en YouTube. Sí, efectivamente, estamos con ese doble frente. A mí me parece oportuno. Es verdad que la radio es la radio, pero añadir también esa mayor cercanía que proporciona la imagen, creo que puede resultar interesante en algún caso. No sé si es una fórmula que ya ha venido a quedarse también para la radio, ¿no? Parece No que lo sí, sé. parece que sí. Iremos viendo, iremos viendo. Bueno, Alberto, creo que tu propuesta de hoy, bueno, también viene muy a cuento, ¿no? De lo que estamos pasando. Yo creo que es una gran tragedia, desde luego, para nuestro país. El volcán canario que sigue en plena erupción y que lleva ya más de un mes, ¿no? En plena erupción. Y precisamente yo creo que quizás la oportunidad está ahí, ¿no? Del libro que nos propones hoy que habla de otro volcán. Sí, así es, ¿no? Efectivamente, llevamos casi, bueno, mes y medio casi, con desde que se produjo la explosión inicial de Cumbre Vieja, del volcán de Cumbre Vieja, trágica realmente. Eh, y yo pensé inmediatamente en un libro que yo había leído este verano y que tenía, digamos, la reseña ahí preparada, a la espera, que por diferentes razones de oportunidad, de calendario, no pudo salir antes, porque si recuerdan nuestros oyentes, había un par de libros, las dos primeras emisiones del año, del curso, relacionadas con el mundo de la educación y el comienzo del curso, y que debían ir cuando debían ir. Luego, la coincidencia de la entrega del Premio Príncipe de Asturias de las Letras a Emmanuel Carrère obligaba también en esas fechas, en cierto modo, siempre una obligación relativa, porque en definitiva uno decide lo que quiere hacer, ¿no? Pero no está atado de pies y manos, ¿no? Pero bueno, obligaba que hace la última sesión de nuestro programa se dedicara a ese escritor francés, ¿no? Y entonces ahora, que es la primera oportunidad en donde realmente hay tiempo, pues aprovecho para colocar esta reseña de este libro, interesantísimo, muy atractivo. Insisto, yo lo leí sin vinculación alguna con el volcán, pero por desgracia ahora tenemos incluso esta razón de oportunidad. Es un libro de una escritora académica, profesora británica, Daisy Dunn. No sé si algunas personas ya están diciendo fufu. Cuando lo de académica, quiero decir, pues, Bueno, académica quiero decir con ello que no es una escritora, digamos, profesional en el sentido de que se dedica a la literatura. De hecho, el libro no es una novela, no es un libro de ficción. O sí, ahora como siempre, dilucidaremos las fronteras entre géneros, ¿no? Pero es una profesora y por tanto su enfoque es claramente académico, mucha erudición, muchísima documentación, como también luego comentaremos, independientemente de que la narración que nos transmite es una narración subyugante, que participa, es un topicazo, pero lo vamos a contar, ¿no? Participa de los rasgos de la mejor novela, la novela más apasionante, ¿no? Se llama Bajo la sombra del Vesubio, efectivamente el volcán ya está en el título. Daisy Dunn lo escribió en el año 2000, lo publicó originariamente en 2019 y en España Siruela lo ha recuperado, lo ha traducido. Victoria León es la responsable de la traducción en este mismo 2021, hace pocos meses. Yo creo que lo leí pues cuando salió, en verano, a principios de verano debió salir. Tiene un subtítulo muy explicativo, porque el Vesubio dice cosas, pero Vida de Plinio, que es el subtítulo, dice también muchas más, ¿no? El libro parte del año 79, de nuestra era, la conocida erupción del Vesubio, la más conocida erupción del Vesubio, la que se llevó por delante pues, a Pompeya y Herculano, entre otras consecuencias quizá menos notorias, ¿no? Y nos cuenta la historia de los dos Plinios, Plinio el Viejo y Plinio el Joven, su sobrino pero hijo adoptado por el Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era diríamos, un protocientífico, un naturalista, un historiador también, que ambos estaban cerca del volcán en ese momento, pero Plinio, llevado por ese afán de conocimiento que había guiado su vida y su obra, se acercó hasta
el mismo centro, diríamos, de la erupción y falleció allí, está datado. Y Plinio el Joven, al que en el libro se le llama Plinio en todo momento, pues estaba a 30 kilómetros del volcán con su madre, que era la hermana de Plinio el Viejo, y no huyó. Primero aguantó en el pueblo en el que estaba y luego Miseno, luego acabó huyendo y se salvó y luego da cuenta de este acontecimiento. El libro nos cuenta la vida de los dos, sustentada fundamentalmente en dos pilares: la historia natural, que es la gran obra de Plinio el Viejo, 37 volúmenes, una enciclopedia desmesurada desde todos los puntos de vista, pero para bien. Y las cartas. Plinio el Joven escribió infinidad de cartas, decenas de miles, que se conservan, y a partir de ahí reconstruye, con esos dos pilares, reconstruye pues toda la vida de ambos. Es muy interesante, ahora hablaremos los diferentes planos, y esa es la idea, fundamentalmente el desencadenante, que son las 30 primeras, bueno, hay una introducción, una nota que luego comentaremos, pero la obra en sí se abre con unas 30 primeras páginas, que es la descripción de esas primeras horas, esos primeros días tras la erupción del Vesubio, que solo esas 30 páginas hubieran merecido perfectamente la compra del libro. Y luego a partir de ahí, bueno, con calas en la vida de uno, en la vida de otro, sobre todo con calas en la obra de uno y de otro, porque en definitiva las vidas las conocemos, las vidas de ambos las conocemos a través de sus obras, pues hace un recorrido fascinante que nos permite además aprender mucho sobre el primer siglo de nuestra era, el siglo I después de Cristo. Los orígenes de nuestra cultura, prácticamente, ¿no? Los orígenes de la cultura occidental. Los dos Plinios, con parentesco, eran tío y sobrino, ¿no? Uno más enfocado a la historia natural y el otro famoso sobre todo por todas las cartas que escribió, Plinio el Joven. Y estos son los personajes fundamentales de esa... Dices que no sabes cómo calificarlo, ahora no hablaremos un poco, ¿no? Del formato, porque, bueno, de si novela histórica... No, novela no es. La duda está acerca del territorio de la ficción, porque evidentemente hay un punto, yo creo que menor, yo no soy un experto. Ahora, lo que nos transmite es todo muy documentado, es decir, prácticamente cada afirmación tiene un sustento detrás. Claro, imagino que hay ficción en el sentido de relatar determinados aspectos, hay una cierta extrapolación que puede deberse a la autora sobre, a partir de sus textos, cuál podría ser el carácter o la personalidad, porque se indaga tanto en los hechos más relevantes de la vida de los dos Plinios, sobre todo del joven, que insisto, siguiendo al libro, vamos a llamar Plinio de ahora en adelante, y los hechos externos de sus vidas, pero también su personalidad, su carácter. Y entonces, claro, ahí sí que hay una cierta inferencia, ahí sí que hay una cierta creación. Evidentemente, el que Plinio el Viejo haya escrito 32 tomos de una enciclopedia de historia natural con una amplísima variedad de motivos de interés, puede permitir al que lo lee con detenimiento y al que además es experto construirse una figura de la personalidad, pero hay algo de construcción probablemente, de deducción, de creación, por lo tanto de ficción no estrictamente documentada, no estrictamente científica, ¿no? Pero en cualquier caso el peso de lo documentado, el amplio conocimiento de las fuentes, ahora también hablaremos de ello, que revela Daisy Dunn en su libro, es espléndido y, bueno, en principio lo calificaríamos, nos permitiría calificarlo de, bueno, existe un libro de divulgación académica, podríamos decir, un ensayo divulgativo, probablemente, introduciendo en el concepto de divulgativo esta cosa un poco más ligera, un poco más que aproxima el libro a alguien que, como yo, es un profano y que por tanto no se ha podido hundir en las fuentes originarias, pero bueno, como lo haría un experto, efectivamente. Bueno, me comentabas que ya las primeras 30 páginas de la obra hubieran merecido la pena, incluso aunque hubieran sido solamente esas primeras 30 páginas, con lo cual deduzco, bueno, si te parece, podemos comentar un poco cómo es la estructura, esas primeras 30 páginas, en qué se diferencian de todo lo que viene después, y podemos observar algún tipo de estructura o de partes, sí, bueno, en ese libro. El libro tiene, por cierto, la edición sorprendentemente ciruela, infinidad de fallos tipográficos. Es un poco incómodo de vez en cuando, incómodo relativamente, no impide la lectura, pero se topa uno con una cierta frecuencia, más de la deseada, con fallos, erratas,
fundamentalmente tipográficos. Bueno, suele ser una editorial que cuida mucho el Sí, sí, detalle, por sí. lo menos es la idea que yo tengo de la editorial Siruela. Así es, así es. Lo que ocurre es que no sé por qué, quizá, bueno, pues el corrector de lector que da el último visto bueno a la obra no estaba especialmente Fino en ese despierto momento, ¿no? esos días, ¿no? Mm. En fin, que no... hay muchas cosas, ¿no? El libro no solamente es esta narración, del total de páginas del libro, que tendrán unas 300 y pico, 250 son la historia, por decirlo así, fundamentalmente, lo que se nos cuenta, ¿no? Pero hay mucho material adicional. Hay una nota preliminar muy explicativa, que es muy interesante. Hay un prólogo muy estimulante, que son esas páginas del Vesubio, de la erupción del Vesubio y los días posteriores, y la reacción de ambos Plinios en esas horas. Se incorporan también en la obra unas 15 ilustraciones relativas a diferentes elementos vinculados a la vida de los dos protagonistas. Se incorpora también, que para de nuevo el profano es interesante, una cronología que va desde el 264 a.C. hasta el 324 de nuestra era, con especial énfasis en los acontecimientos del siglo I después de Cristo. Hay una sección de notas interesante también, que justifica esto que vengo comentando, el pozo bueno, documentado, ¿no? Son unas 50 páginas de notas, centenares de ellas. Hay una bibliografía también con 300 entradas, de las cuales 100 son fuentes directas. Hay también referencias en un índice onomástico final, unas 300 referencias de personajes, etcétera, que se cita en el libro, por lo tanto eso forma parte, como digo, de la estructura, ¿no? Y luego hay también, no hay un orden cronológico, luego hablaremos del tiempo, del modo de organizar el tiempo, la estructura temporal del libro, que es curiosa, y además me permite recomendar al oyente una exposición interesante en este sentido. Fundamentalmente es la doble biografía, podríamos decir que la estructura básica es una doble biografía de ambos personajes. El hilo conductor principal es la vida de Plinio el joven, que está mucho mejor documentada, porque, insisto, son miles las cartas que él ha escrito y a partir de ahí se reconstruye su vida. Pero hay no solamente esto, sino que también hay estas dos fuentes principales, la historia natural y las cartas de Plinio el joven. Hay infinidad de documentos que revelan de nuevo pues, el conocimiento, la solvencia de Isidán, ¿no? Maneja las historias y sátiras de Roma, poesías de la Grecia antigua, tratados de medicina que tienen un peso interesante en el libro de Plinio el Viejo, en la enciclopedia de Plinio el Viejo, escritos de padres de la Iglesia, semblanzas que hacen de los emperadores romanos tanto Tácito como Suetonio, que eran amigos de Plinio y destinatarios habituales, Plinio el joven, destinatarios habituales de sus cartas. Por cierto, un inciso, claro, es tan apasionante lo que se nos cuenta, lo que ocurre es que luego uno no tiene tiempo para desarrollar ese atisbo de pasión que despierta el libro, ¿no? Claro, a mí me ha llevado a indagar que efectivamente tanto las cartas como la historia natural están publicadas en nuestro país. Por de pronto, claro, esto es clásico, son obras clásicas, están fuera ya de los derechos de autor, por tanto están enteras en Internet. Hay 100.000 portales, 100.000 exagero, levemente, Muchos hay infinidad de portales. portales en Internet que tienen la obra completa. Pero luego hay además, en la Biblioteca Clásica de Gredos, está la obra del joven entera, y luego la del viejo está en Gredos también entera. Gredos es la gran editorial de libros a Roma y Grecia, ¿no? Y hay una edición, una selección en cátedra también, ¿no? Se pueden consultar. Claro, porque hay tantas cosas de tantísimo interés que uno dice, bueno, salgo de aquí, termino ese libro, que es otro de los grandes valores. Y me voy a otro sitio. Me adentro en la vida, me embebo en la vida de estos dos señores. Otro de los valores, a mi juicio, de la literatura, de los libros en general, es que precisamente abren otros mundos, y los abren en sentido literal, porque multiplican. Y abren la curiosidad, sobre todo, para indagar en otros mundos. Claro, un buen libro, entre otros valores, tiene ¿no? El de despertar el interés por personajes, por hechos de la vida, por circunstancias que uno en condiciones normales hubiera debido dejar pasar, ¿no? Digo que también formando parte, digamos, de esto que hemos llamado la estructura del libro, están las digresiones, que las hay también, derivaciones por el medio sobre cuestiones interesantes. Por ejemplo, se nos cuenta en diferentes momentos de la obra la polémica que ha durado hasta hace relativamente poco tiempo entre Como y Verona por disputarse, digamos, el origen de ambos Plinios. Entonces, por tanto, se nos abre también en el libro una guía acerca del análisis de los restos arqueológicos, que los hay, porque hay restos arqueológicos que dan prueba de la existencia de los dos Plinios. Se nos muestra, y también en las fotografías, las imágenes que se añaden al libro, arreos para caballos de Plinio el Viejo, tejas
de la residencia toscana. Plinio el Joven tuvo varias residencias. La residencia de Toscana, cerca de, no sé exactamente dónde está situada, hay tejas de los tejados con sus iniciales grabadas. Entonces vemos C, P, C, S, Gayo, Plinio, Cecilio II. Aparecen esculturas con figuras de ambos, de Plinio el Viejo y Plinio el Joven. Hay incluso una disquisición, una de estas digresiones de las que hablo, curiosa, acerca de un cráneo que apareció a comienzos del siglo XX, cerca de la desembocadura del río Sarno, que es cerca de Estavia. Estavia es un pueblito que estaba en la base del Vesubio y que es donde acabaría muriendo Plinio el Viejo. Los expertos, y de eso nos habla Deixidán, dudan acerca de si ese cráneo es en realidad de Plinio el Viejo o no. Hay también, en otra de las digamos, partes integrantes del libro, menciones a las repercusiones y la influencia y el influjo que tuvieron los dos pensadores en otros filósofos, pensadores, etcétera, posteriores, ¿no? Y entonces el libro en ese sentido se puebla también de menciones a Leonardo da Vinci, a Darwin, que era buen conocedor de la obra de Plinio el Viejo, Francis Bacon, el filósofo y estadista, incluso el romántico Percy Bysshe Shelley, y hay una mención a aquella jornada con Mary y la creación del monstruo del personaje de Frankenstein, etc. Entonces, todo eso forma parte de un núcleo principal, las dos biografías, ancladas en las dos grandes obras de cada uno de ellos, pero como ves, con infinidad de referencias y ramificaciones, ¿no? Ramificaciones que se intercalan en el libro. Y luego también merece la pena destacar, con respecto a esto que planteas de la estructura, que Deixidán dice en su introducción que no va a seguir un estricto orden cronológico, y así es, ¿no? Parte fundamentalmente, lo que más se parece a un hilo conductor cronológico es la vida de Plinio el Joven, pero va encadenando hechos, situaciones, circunstancias, cualquier pequeña anécdota que está contando sobre la vida de Plinio el Joven, inmediatamente la vincula a la obra inmensa, inabarcable de Plinio el Viejo. Por ejemplo, se está refiriendo en el texto, esto es un ejemplo paradigmático, ¿no? Sí. Se está refiriendo el texto a la experiencia profesional como abogado, porque Plinio el Joven fue muchas cosas, luego lo contaremos, como abogado de Plinio el Joven, que está defendiendo a un personaje en un juicio por corrupción en un asunto de perfumes, y automáticamente... Ya existía la corrupción en ese momento también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Le permite saltar a las menciones que en la historia natural de Plinio el Viejo, hay sobre los perfumes. Y esto es constante, este juego. Entonces es la doble biografía, pero con este juego de encadenamientos. Entonces no sigue el orden cronológico estrictamente, pero sí que hay una estructura vinculada con algo relacionado con el tiempo. Se inspira en el año. La división en grandes ejes, en 5 grandes ejes de la obra, se inspira en el año, las estaciones del año, tal como se concebían en tiempos de Plinio el Joven. En el siglo I a.C., Julio César, y esto también es muy curioso, había modificado el calendario, porque hasta entonces el calendario seguía, el curso de las estaciones se organizaba en función del ciclo lunar. Y eso, claro, daba lugar a infinidad de imprecisiones, ¿no? El cambio al calendario solar, que se parece bastante al que tenemos nosotros en este momento, lo hizo Julio César, luego hubo la reforma gregoriana a finales del siglo XVI. Entonces esta división de los 12 meses, de 30 o 31 días, un febrero con 28 o 29, etc., ese esquema es el que se va a seguir, distinto al caótico sistema anterior, que era absolutamente impredecible. Deixidán en la introducción dice, literalmente, Plinio el Viejo decía que el invierno comenzaba el 11 de noviembre, la primavera el 8 de febrero, el verano el 10 de mayo y el otoño el 8 o el 11 de agosto. Claro, una cuestión errática dependiendo del momento en el que aparecía una estrella o el momento en el que supuestamente teníamos pistas de comienzo de una nueva estación, ¿no? Entonces, el libro se estructura en 5 capítulos sorprendentemente correspondientes con las 4 estaciones, porque el primer capítulo se llama O de otoño, porque es solamente una parte. Luego tenemos, después del otoño, lógicamente, invierno, el siguiente gran eje, son ejes, no capítulos. Dentro de cada eje hay diferentes capítulos. Primavera, verano y el último, el quinto, es otoño. Completando el otoño que habíamos empezado. Al principio, sí. Al final, como circular, como una historia circular al final. Esa es la idea. Entonces, lo más parecido a una estructura cronológica. Y aquí es donde quiero introducir, y es pura casualidad, porque no lo he hecho de manera premeditada, he estado hace unas semanas en Mérida, en el museo Romano de Mérida, que es un museo
también muy, muy interesante, ¿no? Y casualmente hay una exposición temporal que va a durar hasta mayo de 2022, en principio, que tiene, el título es ya significativo, Tempus Fugit, la concepción del tiempo en la antigua Mérida. Y bueno, antes de presentar el libro, resulta que hay una coincidencia también. Yo el libro lo leo por un lado y aparte voy a Mérida y coincidentemente me encuentro con que se nos explican en esa exposición, de una manera muy didáctica, precisamente esta distribución del tiempo, con gráficos, y por supuesto con escultura, como es normal en el estupendo museo. Bueno, tus conocimientos te permiten vincular todo eso y ahora contárnoslo también a nosotros. Claro. Bueno, es explícito, ¿no? Porque, claro, la exposición temporal está la colección permanente y hay una exposición, me parece que es en el segundo piso, una exposición específica, el tiempo, cómo pasa el tiempo, el paso del tiempo. Claro, luego uno conecta y dice, anda, pues de esto nos había hablado también, nos había hablado de Isidán, y la conexión en este caso sí que no exige especiales esfuerzos, ¿no? Hasta alguien como yo podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces esa es más o menos la estructura, ¿no? Sí que quiero recalcar, antes de pasar a otra cuestión, muy brevemente también dar una pequeña pista de esto que tú subrayabas al principio, del carácter académico de la personalidad de Daisy Dunn, ¿no? Ella es muy joven, tiene 34 años, o sea, una juventud desbordante realmente. Talentosa. Sí, muy talentosa, experta en el mundo clásico, es historiadora del arte, es crítica cultural, ha dado clases de latín en el University College de Londres y constantemente está impartiendo conferencias en museos, en galerías, en facultades, en festivales literarios, es articulista en muchos medios, Times, la BBC, por ejemplo, entre otros. Es directora de una revista, Argo, que está especializada en estudios helenísticos. En el año 2020 le dieron un premio famoso, prestigioso, reconocido de la Asociación Clásica. Está obviamente especializada en el mundo grecolatino, tiene publicaciones sobre Catulo, el poeta erótico latino del siglo I antes de Cristo, tiene unos cuantos ensayos sobre la antigüedad clásica y uno se pregunta cómo en 34 años ha sido capaz de podido hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, como ves, por tanto, un perfil que yo creo que a cualquier lector le puede inspirar ya confianza. Voy a leer una serie de informaciones que, más allá de este punto de pequeña creación o de invención que pueda permitirse la autora, tiene una solidez argumental pues incuestionable, ¿no? Dada la biografía, dada la trayectoria, el currículo de la autora. Un perfil, desde luego, bien solvente. Bueno, y siempre una propuesta inesperada. Siempre son propuestas inesperadas estas que nos traes cada miércoles, Alberto, bajo la sombra del Vesubio, Daisy Dunn. Hoy nos vamos hasta lo clásico, ¿no? Hasta la Roma, la Roma también del Vesubio, de la erupción del Vesubio, que bueno, a la vez esto también yo creo que nos da gana de viajar, ¿no? Ha habido muchas personas que yo creo que ya han visitado esas ruinas de Pompeya, dicen que desde luego merece la pena un viaje, ¿no? Para ver esas ruinas, porque cuántas cosas también dicen, ¿no? Del momento. Sí. Yo estuve en Pompeya hace muchos años, antes de la reforma, de la que habla también Daisy Dunn en su libro, que me da la impresión de que las ha convertido en algo radicalmente distinto y mucho mejor. Antes era, en mi visión, hará, yo qué sé, 30 años perfectamente, ¿no? que fui a Pompeya. Uno tiene el recuerdo de ese clásico museo decimonónico muy atractivo, muy interesante, como hubo muchos en España hasta hace muy poco tiempo, ¿no? El Museo de Historia Natural, no sé si es Museo de Ciencias, como en Madrid, que eran estos museos ¿sabes? Del siglo XIX en realidad, ¿no? De vitrinas, o sea, de estanterías de madera, polvorientos, en el caso de Historia Natural, pues con animales disecados que parecen con las pieles ya totalmente... Que ya dan repelús. Pompeya encajaba un poco en esto, ¿no? Con restos allí arrumbados en una estantería vieja, etc. Y Daisy Dunn habla de reformas actuales que lo han dejado, pues evidentemente un museo homologable a cualquiera. Pienso, por ejemplo, en otro museo de Madrid formidable, el Museo Arqueológico Nacional, que hasta hace 10 años no había quien entrar allí, realmente te entraba la alergia solo entrar por el polvo, mientras que ahora es un museo hecho, estructurado, con los cánones, digamos, no sé si puedo hablar en esos términos, de la museística más actualizada, y es un museo formidable que merece la pena ver, ¿no? Entonces, bueno, sí, Pompeya y Herculano tienen un peso también en en el libro. Y bueno, me preguntabas hace un rato, y aprovecho esta conexión con Pompeya, por las 30 primeras páginas que son muy, muy atrayentes, ¿no? Porque ahí se nos cuenta, está
impregnando el libro entero, pero sobre todo en esas 30 páginas se nos cuenta el episodio del año 79, pero hay referencias mitológicas, apuntes sobre la vocación naturalista de Plinio el Viejo, que va a ser lo que lo condene a la muerte. También algo, y todo desgraciadamente, pues claro, muy vivo hoy a partir de lo que vemos en televisión sobre el volcán canario, ¿no? Por ejemplo, la larga trayectoria, coincidente en este sentido con Canarias, de largo pasado, de emisiones, de terremotos, de incidentes eruptivos en aquella zona, ¿no? También aparece, da cuenta de Sinan de las reflexiones, en algunos casos las explicaciones, en algunos casos absolutamente disparatadas en la época, insólitas, sobre el origen de un volcán. Sobre el origen, ¿no? Sobre las causas de esa furia de la naturaleza. Otro fenómeno que es interesante, ¿no? Que está en el libro, yo desconocía, pero que ahora ratifican las informaciones en Canarias, que es la fecundidad, la abundancia de las tierras, la belleza también, tras el paso del volcán. El paso de un volcán. Claro, sí. Esa tierra es extraordinariamente fecunda y por tanto hay digamos, quedan las tierras fertilizadas por la lava. Sabes que esta idea de los platanares, de toda esa tierra, en muchos casos estaban plantadas en el lugar por el que pasaban las coladas en las erupciones anteriores, ¿no? Y eso también se nos cuenta de hecho, una de las muchas dedicaciones de Plinio el Joven era la de, bueno, era empresario del vino, se dedicaba a la fabricación de vino, ¿no? Y entonces también está vinculado con esta idea, con la lava, ¿no? La tierra de Campania, ¿no? La Campania italiana fertilizada realmente por el volcán, ¿no? También análisis se nos mencionan las huellas de las víctimas del desastre del año 79, sobre todo Pompeya. Y hay una digresión interesante sobre una figura, también para mí desconocida, Giuseppe Fiorelli, que fue nombrado director de excavaciones de la Universidad de Nápoles en 1860 y fue el descubridor de esta técnica del vaciado, que es la que nos permite en Pompeya ver los restos, bueno, pues no sé si con yeso, no recuerdo exactamente, crear el molde que luego permite recrear la posición, la postura, la situación en la que estaban los cadáveres cuando los encontramos después de la tragedia, ¿no? Entonces, todo a partir de cosas, impregnando su relato de estas menciones al mundo de los volcanes, se nos cuentan, eso como decía, ya varias veces he dicho, estos primeros momentos de la erupción. Entonces, es muy interesante. Por cierto, yo creo que pone también muy en valor, ¿no? Toda la ciencia, Alberto, porque estos comentarios que me estás haciendo hay constantes alusiones, ¿no? A investigaciones científicas, a avances, comentabas ahora ese vaciado que descubrió también esta persona y que ha servido, ¿no? Para recrear lo que pudo pasar en aquel momento y cómo quedó esa ciudad. Sí, fíjate, es verdad que no es el núcleo sustancial, son pinceladas, pero están evidentemente esas dimensiones, ¿no? A propósito de la ciencia, es muy curioso, porque en realidad lo que sabemos de la explosión lo sabemos a partir de 2 cartas exclusivamente, pero descrita el proceso con una minuciosidad y con un grado de detalle tan intenso, y hablas de la ciencia, que vulcanólogos estudian, vulcanólogos actuales, o del pasado también, han estudiado todo, es decir, las cenizas, la evolución de la lava, el volumen, su densidad, las consecuencias, a partir de la descripción que hace Plinio, ¿no? Por lo tanto, muy interesante también, como sugieres, desde ese punto de vista, ¿no? Decía que para situarnos mejor, además, y diríamos transportarnos de un modo más intenso al escenario de los acontecimientos, el libro incorpora 3 mapas. Uno del mundo romano en general, otro de la península itálica y uno más específico de la bahía de Nápoles. De tal manera que ahí situamos el pueblo en donde están. El mundo romano, Alberto, que por la época de la que estamos hablando ya eran ya el centro del mundo, estábamos ya en pleno imperio. Ya estábamos en el centro del mundo, efectivamente. Y esa dimensión externa de qué es lo que pasaba, por ejemplo, la política, los césares, etcétera, los diferentes emperadores, todo eso está también muy presente cuando se nos cuenta la vida de Plinio, porque Plinio el Joven tuvo una dimensión pública, con muchos cargos, fue senador, etcétera, y todo eso permite, y tuvo un trato muy estrecho con algunos emperadores, singularmente Trajano, del que era amigo, el digamos, benévolo Trajano, porque sustituye, bueno, ahí por medio está Nerva, pero antes de Nerva está el sanguinario Domiciano, con el que también tiene mucha
mucho trato, pero entonces toda esa presencia del mundo externo, no solamente se nos cuenta la personalidad, el carácter, sino los acontecimientos del mundo externo. Si te parece, y tenemos tiempo luego cuando hable de cada uno de los dos personajes, porque quiero hablar de cada uno de los dos por separado, introducimos esta dimensión, ¿no? Claro, el de la bahía, el mapa de la bahía de Nápoles nos sitúa. Vemos dónde está, no recuerdo ahora, me parece que es Miseno, creo, Misano, no me acuerdo exactamente, el pueblo en donde están los tres, Plinio, el joven, que tiene entonces 17 años, su madre y el hermano de su madre, Plinio el Viejo, ¿no? Y justo en la base del volcán está Stavia, que es hacia donde se va a dirigir, movido por este afán de curiosidad, claro, y de conocimiento, se va a mover Plinio, y también porque una amiga, Rectina, le manda un mensaje diciendo que está en la base del volcán, que están en una situación dramática y que vayan a buscarlo. Entonces, aquí empieza la narración. Hay un pequeño fragmento inicial en donde se nos cuenta cómo la crisis comenzó a primera hora de una tarde en la que Plinio el joven contaba 17 años, cuando se hallaba en compañía de su madre y de su tío en una villa con vistas a la bahía de Nápoles. Su madre fue la primera que se fijó en, cita literal, una nube extraña y enorme que empezaba a formarse a lo lejos en el cielo. A partir de ahí... Bueno, qué narración tan... sí, adictiva. Tan sugerente, tan sugerente. Ya estás enganchado. Ya estás cogido, ya estás cogido. Que a partir de ahí ya no puedes dejar de leer, porque y esas 30 páginas son, bueno, muy dramáticas, muy trágicas, que hay un punto de morbo también en el lector por ver qué es lo que pasa en esos momentos, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vemos la evolución de los dos personajes. Plinio el Viejo se dirige, esto hace salir al mar unas cuatrirremes, la flota de cuatrirremes con la que Plinio, el Viejo, que también era almirante, además de historiador y naturalista, se dirige con la intención de, si es factible, salvar a su amiga y, de paso, a todos aquellos que pueda liberar de la influencia del volcán. Los pocos kilómetros por mar que distancian su pueblo de la base del Vesubio es una odisea, porque, claro, lo que ahora, este término que todos conocemos ya, piroclastos, ¿no? Los piroclastos, rocas negras, quemadas, rotas por el fuego, a un ritmo, dice Dan, de 40.000 metros cúbicos por segundo, e intenta llegar, y llega, efectivamente llega en esa corta navegación, cenizas, piedra pómez, una lluvia insoportable, llegan a la orilla, su timonel reiteradas veces intenta volverse, dice que ese panorama es insufrible. Plinio corta de raíz cualquier intento de vuelta. La frase que cita Dan es: la fortuna ayuda a los valientes, es la frase que supuestamente dijo. Y entonces, bueno, llega a Stavia, esa ciudad portuaria al sur de Pompeya, que está a 16 kilómetros del Vesubio, está con un amigo, el que conoce, o que ya conocía, se aloja en su casa. Plinio el Viejo ya tiene 55 años, que para la época es el viejo. Además era de una constitución muy corpulenta, tenía problemas respiratorios y por tanto toda aquella toxicidad le resulta insoportable. Ambos, su amigo era Pomponiano, y él se ponen almohadones en la cabeza para evitar los golpes de las piedras, lo que sea, y se dirigen a la costa, intentando buscar desde la costa a la orilla, intentando buscar, no sé, alguna esperanza, alguna expectativa de posible huida. Se tiende una manta sobre la playa y ve venir la avalancha de ceniza, de gas, de roca, a una velocidad mínima, dice Dan, de 100 km por hora, con una temperatura de más de 400 grados. La nube, son 6 rachas distintas, consecutivas, ha destrozado, y ellos no lo saben, ha sepultado, no lo saben en ese momento y no lo sabrán, claro, Pompeya y Herculano. Todo lo que encuentran a su paso lo convierte en escombros, y estamos viendo las imágenes de La Palma una vez más, ¿no? Y Plinio muere en la orilla, probablemente por asfixia provocada por la ceniza, no llegó a quemarse, porque cuando se encontró su cuerpo, parece que la disposición del cuerpo, intacto, ileso, mostraba una cierta, digamos, placidez incompatible con el agarrotamiento que hubiera provocado la rigidez de un impacto térmico
tan poderoso, ¿no? Como por otro lado ocurrió con las víctimas de Pompeya, ¿no? El sobrino, mientras tanto, se queda tranquilamente leyendo Ad Urbe Condita, el clásico de Tito Livio, no le da demasiada importancia. Efectivamente llegan, a pesar de que está a 30 kilómetros, empiezan a llegarle ya los cascotes, hasta que en un momento determinado decide coger a su madre y abandonar la ciudad. Todo esto, insisto, se nos cuenta en esas 30 primeras páginas y vemos todo. Entonces, a partir de la narración de esas dos cartas, por ejemplo, una cosa que hoy es obvia para cualquiera, tenemos televisión, él alude en sus cartas a los inexplicables movimientos del mar. Y entonces dice literalmente, el mar pareció retroceder y embeberse en sí mismo, como si el terremoto lo hubiese empujado hacia atrás. Es decir, está contándonos claramente lo que hoy llamamos un tsunami, ¿no? Un maremoto. Entonces, bueno, nos da cuenta de Dan, a partir de Isidán, a partir de las cartas de Plinio, bueno, pues esa huida de la ciudad, con un panorama dantesco, la gente, el terror absoluto, la multitud enloquecida, los gemidos de las mujeres, el llanto de los niños, los gritos de los hombres. Dice literalmente, unos llamaban a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus compañeros, intentando hacer oír su voz, escombros, derrumbes y bueno, logra salvarse al cabo de unos días, con una oscuridad, el cielo totalmente oscuro por las cenizas. Al cabo de unos días regresa con su madre a Miseno, es Miseno, no Misano, para esperar noticias de su tío, y bueno, allí se entera de que su tío ha fallecido y constata en una frase muy reveladora y muy, digamos, poética, sepultado bajo las cenizas, como si se tratara de nieve, todo había cambiado. Entonces, bueno, ese es el desencadenante. Entonces, a partir de ahí, enlazamos con la vida de Plinio en las dos esferas, la personal y se nos describe el carácter, la personalidad de Plinio el joven, Plinio, y también los acontecimientos externos de su vida, sus trabajos, etc. Entonces, bueno, intercalándolo, insisto, como comentaba hace un rato, con las referencias a la historia natural de Plinio el Viejo. De Plinio el Joven, pues sabemos que es un hombre sensible, con una mente inquisitiva, con buen ojo para los detalles, muy riguroso, muy obsesivo, amante del mundo natural, muy frugal. Se nos cuenta, por ejemplo, cómo son sus cenas, muy austeras, una vida muy ordenada, muy recta, muy organizada, muy compartimentada. Supuestamente de moral irreprochable, totalmente renuente a los divertimentos sociales. Dice, cuando abandona Roma para irse a alguna de sus residencias, dice, ¿cuántos días he perdido en asuntos triviales, ajeno al mundo? Muy preocupado de su trabajo, de sacar adelante sus escritos, despreocupado de los afanes del mundo, aunque no tanto, porque también nos da cuenta Dan de otra vertiente, una dimensión. Él siente, lo dice literalmente, que siente en sí un extraordinario apetito de poesía y ansía ser reconocido como poeta, y por lo tanto también ese mundo de la fama, ese mundo de la vida social no le es ajeno. Lo pinta Daisy Dan también como un Scrooge, el protagonista de la canción de Navidad de Dickens, este señor aislado del mundo, gruñón, refunfuñón. Nos cuenta precisamente cómo eran las Saturnales. Las Saturnales eran las fiestas, la celebración que hacía Roma del solsticio de invierno, que es en definitiva el germen, el origen de nuestras actuales fiestas navideñas, ¿no? Y él era el típico Scrooge, metido odiando al mundo porque está festejando las fiestas. Él se mete en su residencia, se habla en un momento él mismo de una madriguera digna de un topo. Plinio tenía un problema ocular, una enfermedad ocular, era muy sensible a la luz y trabajaba y leía prácticamente oscuras. Dan también con una cierta ironía se plantea si fue la enfermedad lo que provoca que leyera oscuras o el que leyera oscuras. O a la inversa. Pero entonces ahí encerrado un topo, dice literalmente, secreto, contenido y solitario como una ostra. Las ostras tienen un peso interesante también en el libro, luego hablamos de ellas, ¿no? Un personaje muy enamorado de su mujer, quizá algo también distinto a lo que se nos ha contado con respecto a esa época, más promiscua, ¿no? Ha pasado la historia, de cierto modo, como el modelo ideal de esposo, ¿no? Un gran contador de historias y constantemente a sus amigos los deleitaba con este tipo de anécdotas. Y luego se nos cuenta también su vida pública, tanto la suya personal como la social, diríamos, la vida pública. Él fue abogado, fue senador, gobernador de una provincia, poeta, coleccionista de villas, que tenía muchísimas, supervisor de alcantarillados. Se nos dice literalmente la expresión, el cargo en latín, curator albei tiberis et riparum et cloacarum urbis. Fue embajador personal del emperador, productor de vinos, como dije, miembro del orden ecuestre, un rango
elevado, cónsul, que era la magistratura más alta del Senado, un elocuente orador. Se nos cuenta que en algún momento llegó a hacer discursos de 7 horas ante el tribunal. Como los de Fidel. Y como los de Fidel Castro. Y también llegó a ser, tuvo un cargo, al final, un cargo honorífico que le concedió Trajano, que era augur, era intérprete de las señales de los pájaros, o viendo las vísceras de los pájaros, ¿no? Entonces, a partir de esa descripción de su trayectoria personal, conocemos también el entorno y todos los gobiernos sucesivos de Nerón, o sea, entre finales del siglo I y comienzos del segundo, Nerón, Vespasiano, Tito, este terrible que hablaba, este sanguinario, cruel, muy odiado, Domiciano, Nerva, y luego Trajano, que era muy cercano a él, muy amigo. Hay un centenar de cartas que se conservan a Trajano. También Tácito, como decía hace un rato, que era íntimo amigo suyo, el historiador, también abogado, íntimo amigo y destinatario de muchas cartas, además modelo para Plinio. Y bueno, entonces esto con respecto a la figura del Plinio. Bueno, una figura desde luego bien interesante y que seguro que le ha dado para mucho. Me comentas que el libro unas 300 y pico páginas. Sí, el libro tiene, por cierto, no lo he mostrado, cosa que a veces se me olvida. Este es el libro con un grabado del siglo XVIII, creo que es del siglo XVIII, unos dibujos del siglo XVIII sobre la explosión. Sí, el libro tiene 300 y pico páginas, pero descontado, como decía, este aparato teórico. No, tiene una portada bonita. Sí, sí, muy atractivo, ¿no? Y entonces, como digo, todas estas anécdotas, historias, digresiones, referencias al volcán, a Plinio, a sus cargos, etcétera, a los emperadores, se hace con conexiones permanentes a la historia natural. De Plinio. Y entonces aquí, claro, es algo, supuestamente Plinio el Viejo consultó más de 2000 volúmenes diferentes y contienen, esos 30 y tantos libros, contienen, bueno, pues referencias de infinidad de investigaciones de la época, de geógrafos, botánicos, médicos, parteras, una cosa interesante, entre parteras y prostitutas, la conexión de parteras, prostitutas, artistas, también filósofos. Y bueno, yo en la reseña escrita que acompañará en cuanto se emita el programa, esta emisión, en el blog del programa, incorporo un listado amplio, no exhaustivo, pero sí amplio. Sí quiero pues mostrar aquí algunas de esos motivos de interés, de la curiosidad inagotable de Plinio el Viejo, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, la eficacia de los 100 pies en la curación de las úlceras, ¿no? El respeto por la naturaleza, descripciones de obras arquitectónicas ciertamente extrañas. Hay un supuestamente famoso, no para el profano, teatro doble de Curión, que tenía 2 partes, eran 2 semicírculos, y que siglos después Leonardo explicaría arquitectónicamente cómo podrían encajarse esos dos semi-teatros, diríamos, ¿no? Se nos cuenta también en Germania, porque fue militar del Imperio Romano en Germania, en la lucha contra los bárbaros, una extraña batalla naval librada contra árboles flotantes. Al parecer los árboles estaban en pequeñas islas que se desplazaban, y una cosa fantasmal, ¿no? Habla también de cómo el lanzamiento en la historia natural, y Leisirán nos da cuenta de ello, el lanzamiento de jabalina a caballo, los riesgos que entraña la ingestión de setas, la importancia de los libros, análisis de la escultura en la antigua Grecia, discusiones teóricas, filosóficas sobre el arte como imitación de la naturaleza y la vida. Cosas tan curiosas como el uso que criticaba Plinio, el uso de la nieve para enfriar el vino en verano. Los peligros del marisco, en particular de las ostras. Los cubitos ya de nieve. Bueno, sí, solo que no funcionaban como cubitos, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy interesante, hay mucha parte relacionada con los peligros del marisco, y en particular de las ostras. Dice, al parecer en la historia natural, dice, nada hay tan culpable de la destrucción de la moral y el auge del lujo como el marisco, ¿no? Era esto furibundo, crítico del lujo, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, también reflexiones sobre... Bueno, pero sí que colecciona babillas, ¿no? Sí, bueno, este es el viejo, pero en cualquier caso, sí, su vida era una vida desahogada, ¿no? Tiene una sección o un apartado, unos análisis sobre la ubicación y la orientación de las casas de campo, ¿no? Sobre el queso, sobre la desconfianza hacia los médicos, sobre remedios naturales para las llagas y las pústulas, sobre la utilidad de la cebolla para mejorar el color y aumentar la fuerza, calmar los intestinos y aliviar las hemorroides después de bañarse.
Hay algo que posteriormente, hasta el siglo XIV, se conoció como medicina Plini, es decir, la medicina pliniana, muchísimas pociones recomendadas para diferentes males. Por ejemplo, otra sección referida a los amuletos que se fabrican con partes de cuerpos de animales para evitar el embarazo. Hay una sección sobre consejos anticonceptivos, realmente no recomendables. Introducir parásitos de la cabeza de una araña en una piel de ciervo que luego la mujer debía llevar en el brazo. No sé si son recomendables o no, pero parecen de dudosa eficacia, ¿no? Habla de las en el hamacas, brazo, por lo menos, seguro. Sí, Que no parecen muy solventes, ¿no? Habla de la eficacia de las hamacas, del movimiento oscilatorio de las hamacas como un método eficaz para cuidar enfermos, el tratamiento de la gota, el cambiante curso del Tíber. El vínculo entre el llama traqueteo de la cigarra, también el silencio del mirlo, la floración del tomillo, el hallazgo del polen por parte de las abejas, las palomas empollando sus huevos, todo eso conectado con la llegada, como síntomas de la llegada del solsticio de verano. Habla del metódico trabajo de los erizos, sección dedicada a la salud ginecológica. Todo esto no aparece de modo organizado, sino que la excusa de un incidente en la vida de Plinio el Joven le permite conectar a Deisidan con estas variables sorprendentes, ¿no? Habla, por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿no? La conexión entre la identificación, que al parecer era común en la época, entre obstetras y prostitutas, ¿no? La importancia de los sueños, y se menciona a Freud como alguien que usa, lógicamente, la importancia de los sueños era delirante, no tiene ninguna vinculación medianamente científica con el posible trabajo de Freud, pero se menciona a Freud en la obra, ¿no? La producción de aceitunas, reproches. Plinio el Viejo era de un furibundo crítico de la embriaguez, y se manifiesta con una mezcla de desprecio y compasión hacia los borrachos. Habla de los elefantes, los animales más cercanos a los hombres en sensibilidad. Tú imagínate, estamos hablando del siglo I después de Cristo, alguien que tiene una visión tan global, amplia de las concreta, cosas, tan enciclopédica del mundo. Por ejemplo, muy interesante la educación circular. La necesidad de una educación circular es aquella que envuelve en un círculo al discípulo. Lo interesante de esto es que, no lo voy a pronunciar bien, educación circular en griego es enkiklosπaideia, que es lo que va a dar lugar a enciclopedia. Es el origen etimológico de enciclopedia, que es muy bonito, ¿no? Enciclopedia como educación circular, que engloba en un círculo nutritivo, fecundo, al discípulo en este caso, ¿no? Muchas reflexiones también, diríamos, protoecologistas, porque hay muchas críticas al mal uso que daban sus coetáneos, sus contemporáneos, al uso de la tierra, a la destrucción de los océanos, y se queja de que todos buscamos en las entrañas de la tierra mientras vivimos en ella, y aún así nos asombra cada vez que se abre o se estremece, como si no pudiera tratarse de una muestra de enfado de nuestra madre sagrada. De manera que hay una apelación, es lógicamente una historia natural, una defensa, una reivindicación de lo natural, ¿no? Pero con mucha presencia, por ejemplo, de lo animal, el canto de los pájaros, tiene muchísimas menciones que cita Deisidan. Son 30 y tantos tomos, por lo tanto tiene que haber muchas más cosas, pero lo que conocemos a través de la obra de Bajo la sombra del Vesubio es, pues eso, los ruiseñores, dice Plinio, poseen una perfecta comprensión de la música. Pero también está la riña de los niños, está la inteligencia y cuasi humanidad de los delfines. Habla luego también, esto ya claro es delirio de la época, ¿no? De unas especies asombrosas de las que se supone que algún relator le ha contado en sus viajes, ¿no? Entonces habla de los esciápodos, unos pueblos de la India, un pueblo de la India provisto de una sola pierna que supuestamente podía tumbarse de espaldas con ella en el aire y entonces se protegía con esa enorme pierna del sol bajo el pie, ¿no? Habla de unos individuos de los Balcanes que tienen 2 pupilas en cada ojo y que son capaces de matar con una sola mirada. Esto te acuerdas que cuando hablábamos de la los murciélagos o los hombres, sí. Drácula. Claro, cuando hablábamos ¿te acuerdas de Pigafetta? De aquellas crónicas de Pigafetta, que tenía vinculación con Plinio también, ¿no? Y entonces contaba aquellas cosas delirantes que no se sabía muy bien si las había visto, obviamente no las había visto en su viaje, sino las había
fantaseado a partir de lecturas, etc., ¿no? De manera que entonces, por ejemplo, lo de los perfumes es curioso también, se manifiesta en contra, porque los perfumes en Roma los traían de las colonias en el Oriente, ¿no? Y él, que por cierto es una muestra de una muy incipiente globalización, ¿no? Él se queja y él ve ahí una decadencia, un indicio de la decadencia de Roma, ¿no? Como lo ve también en el uso por parte de los hombres de anillos de oro, ¿no? Entonces se utilizaban como símbolos Era de un valor. era un moralista. Sí, bueno, sí, probablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay también una sección muy curiosa, ¿no? Sobre las épocas más propicias, en las que crece el vigor femenino y por tanto son más propicias para el apareamiento, ¿no? Entonces cuenta una historia que conocemos, quizá los que ya tenemos una edad, ¿no? De Mesalina, que Mesalina era la tercera esposa de Claudio, y recuerdo incluso a los más jóvenes, que se mueven ahora en un mundo de series muy interesantes, Que muchas de vean ellas, Yo, Claudio. pero desconocen una serie fundamental, Yo, Claudio, ¿no? De los años 70. Y bueno, pues Mesalina, la tercera esposa de Claudio, decían de ella que había competido con una prostituta para ver cuál de las dos era capaz de dormir con más hombres en 24 horas. Y ella llegó a sumar 25, ¿no? Parece que sí, inspirada por estas enseñanzas de Plinio, que sabía cuál era el momento más adecuado para el apareamiento. Muy interesante el análisis también que nos cuenta Dan sobre la efímera floración del cerezo, símbolo, por un lado, de efímera, ¿no? La obra, la flor aparece y desaparece, ¿no? Símbolo de la fugacidad de la vida. Es muy curioso también, muy interesante el resultado. Por eso digo, está lleno de pequeñas historias que deben estar, que despiertan el interés por entrar en la historia natural de Plinio y leerla entera, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy curioso lo de los higos, ¿no? Porque cuenta que cuando los romanos decidieron acabar con Cartago, declararon ya la enésima guerra en el año 149 a.C., el senador e historiador Catón el Viejo había llevado un higo fresco norteafricano al Senado y había propuesto a sus compañeros senadores que adivinasen cuándo había sido recogido. Cuando les contó que solo 2 días antes aún estaba en el árbol, los senadores se dieron cuenta de que Cartago estaba muy cerca. Les alarmó ese hecho y a partir de ahí declararon la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Como ves, una pequeña anécdota aparentemente insustancial, pero muy reveladora, primero apasionante como mera ficción, si no fuera real, pero la lectura es muy atractiva, pero es que además muy interesante. Bueno, y también, claro, y que denota también que la observación de las cosas y de lo que nos rodea, pues nos da conocimientos para poder actuar mejor en la vida, ¿no? Si observamos bien. Entonces, bueno, como ves, un libro que por muchos motivos es muy interesante, yo lo recomiendo vivamente. Además, bueno, pues vamos a poder, desgraciadamente lo del volcán de Canarias va a seguir, parece, meses, vamos a poder ya acercarnos a las noticias, a la información sobre el volcán, con una información mucho más, bueno, con un correlato, el Vesubio, pues no sé, fidedigno y que además nos enseña acerca de lo que, bueno, nos amplía, nos enriquece la mirada acerca de lo que está pasando. Un libro espléndido que yo recomiendo muy vivamente. Muy bien. ¿Y la canción para hoy, Alberto, antes de que nos leas al menos un mínimo fragmento? Sí, no sé si nos va a dar tiempo, muy mínimo no es, ahora hablaremos del fragmento. La canción es una canción de La excusa esa del volcán y entonces he cogido un tema relativamente reciente de un grupo que ya tiene años, un grupo indie español, Love of Lesbian, y la canción se llama Bajo el volcán. El volcán sí hay menciones claramente a efectos de un volcán, pero la historia que se nos cuenta es una historia, digamos, amorosa, la relación. Pero bueno, esa es la excusa, el volcán, y por lo tanto lo utilizamos y un grupo muy recomendable además. Sí, muy recomendable. Y luego el texto es un texto, bueno, no es muy corto, sobre la marcha veremos si hay que cortarlo o no. En cualquier caso lo voy a dejar en la reseña del blog, en donde recojo un fragmento del libro en donde Disidan nos cuenta la polémica acerca de la fecha exacta, las investigaciones sobre la fecha exacta en la que explotó el volcán. Fue el año 79, eso sin duda, pero hay diferentes hipótesis sobre si fue el 24 de agosto o si fue 4 meses después. Entonces, bueno, el texto es significativo de, bueno, un poco el estilo, cómo es el libro, cómo juega con los hechos reales, con las derivaciones posteriores. Es un texto interesante. Si nos da tiempo. Pues vamos con ello, vamos a intentarlo, Alberto, adelante.
Partes considerables de Pompeya y Herculano siguen por descubrir, pero el proceso de criba de las capas ya ha puesto en duda en qué momento preciso del año 79 el Vesubio entró en erupción. De todos los detalles que proporciona Plinio en su crónica, la fecha ha resultado la cuestión más controvertida. Los manuscritos de sus cartas ofrecen una horquilla de fechas en la que la del 24 de agosto es la más segura desde el punto de vista textual. Sin embargo, aunque existen pruebas en la ceniza petrificada de que los árboles aún tenían hojas y de que las habas del verano todavía eran nuevas en el momento de la erupción, otras señales sugieren una fecha más tardía. Entre los restos materiales descubiertos en los distintos estratos hay aceitunas, ciruelas, higos y granadas que se cosechan en mayor medida entre los meses de septiembre y octubre. Los braseros se hallaban colocados en la posición en la que se caldeaban las habitaciones de algunas villas. Las ropas de verano se habían sustituido por prendas más cálidas de invierno. ¿Se equivocaba Plinio en la fecha o se trataba de los frutos de una cosecha anterior, de los preparativos de un agosto más frío que de costumbre y de las prendas más gruesas elegidas por las víctimas para protegerse la piel de la piedra pómez ardiente? El objeto que más suele citarse para apoyar una fecha posterior a la de agosto es una moneda descubierta en la casa del brazalete de oro de Pompeya, donde se conservaron los restos de 2 adultos y 2 niños en sus trágicos momentos finales. Tan incrustada en los estratos volcánicos que habría sido imposible que cayera allí por casualidad después de la erupción, la moneda muestra una inscripción que ha llevado a los estudiosos a datarla con posterioridad a septiembre del año 79. Pero la moneda se conserva en muy mal estado, y un examen reciente ha revelado que su leyenda fue malinterpretada por su primer traductor. La moneda hoy se data entre julio y agosto del año 79. La prueba más sólida que existe hasta ahora de una erupción más tardía es el hecho de que la materia volcánica se dispersara en dirección sudeste. En la bahía de Nápoles, los vientos rara vez soplan en dirección sudeste en el mes de agosto. Es muy posible que los escribas cometieran un error al copiar los manuscritos y que el 24 de agosto no fuera la fecha dada por Plinio en origen. Aunque lo cierto es que de entre todos los días en los que el volcán pudo haber entrado en erupción, aquel quizá fuese el más dramático. En el calendario romano, el 24 de agosto era el día posterior a las Vulcanales, un festival anual que se celebraba en otoño, durante el cual los fieles construían imponentes hogueras en honor del dios del fuego, a cuyas llamas arrojaban peces del Tíber. El fuego y el agua. Se le ofrecía a Vulcano aquello que solía estar fuera de su alcance, para convencerlo a cambio de que salvara los cultivos para la cosecha. Habría sido sin duda un dios cruel e insaciable el que avivó las llamas del Vesubio solo un día después de recibir su ofrenda de peces.